Egun on guztioi, eskerrik asko etortzegatik. Bueno, después del cuerpo que nos ha dejado Gemma, ¿no? Yo creo que ha sido una ponencia que por lo menos nos ha hecho reflexionar, no tanto a las administraciones, sino también a la sociedad, ¿no? Porque bueno, ha puesto en el aire, en el foco, el tema del concepto de diversidad y, bueno, y cómo poder atacarla. Yo le decía luego en el café que quizás el año que viene pues, Ikuspegi Biltzen la tiene que volver a invitar y que nos dé la solución, que nos diga cómo podemos, trabajándolo, cómo podemos mejorar, porque sí que es cierto que, bueno, a mí por lo menos me ha hecho reflexionar y pensar. Vamos a ver si hemos sido capaces de trasladar la diversidad al quinto plan y vamos a ver si, bueno, si hemos sido capaces por lo menos de alguno de los conceptos que ella ha expuesto, haberlo recogido por lo menos en el espíritu del quinto plan. No quiero empezar sin agradecer, bueno, pues a Ikuspegi y a Biltzen por la organización de las jornadas, ¿no? Creo que son unas jornadas necesarias, porque todavía es necesaria una dirección de política familiar y diversidad en el Gobierno y decía en Gemma, ¿hasta cuándo se tiene que hablar de inmigración? Pues yo creo que mientras exista una dirección de política familiar y diversidad es señal de que la sociedad demanda que efectivamente las políticas públicas sigan teniendo un espacio, un cajón para todas las políticas que conciernen la diversidad. Y digo que no quiero olvidarme de agradecer a Pepe Oleaga y a Xabier Ayerdi, porque son los padres de este quinto plan. Ellos lo han trabajado con todos los departamentos del Gobierno, con otras instituciones, diputaciones y ayuntamientos y, por supuesto, con todos y, bueno, con casi todas las asociaciones. Luego veremos un poquito al explicaros cómo se ha elaborado el plan, cuál ha sido la metodología y vais a ver que ha habido una amplia participación. Si algo es el plan, es un plan colaborativo y participativo. Y yo creo que en ello radica la mayor de sus fuerzas y de sus virtudes. Y no partimos de cero porque estamos hablando del quinto plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración, 2018-2020. El nombre se las trae. A mí me ha costado 4 o 5 meses aprendérmelo entero, pero tampoco, ya empezando por el nombre, tampoco es baladí, tampoco tiene su sentido el que el nombre esté ahí. Y el nombre está ahí pues porque hemos entendido que ese cambio de denominación, recuperando conceptos anteriores e introduciendo palabras como ciudadanía y como interculturalidad, responde a una necesidad de expresar ya desde el título, ya desde que empezamos a encontrarnos delante del plan, la preocupación por la gestión de un fenómeno social estructural que va a marcar el devenir de la sociedad vasca, a saber, la creciente diversidad de nuestra comunidad. O sea, hemos querido recuperar conceptos como ciudadanía e interculturalidad que ya existían en los títulos de anteriores planes, pero bueno, hemos creído oportuno volverlos a incorporar en este plan. Y por eso, bueno, ya desde el título destacamos esa presencia. Os voy a hacer la exposición en castellano y, por lo tanto, el Power lo he traído en euskera para compensar un poquito mi falta. Gemma decía que ya no lo dominaba, yo tampoco lo domino todavía, así que no me veo capaz de hacer la exposición en euskera. ¿En qué contexto o de dónde partimos a la hora de plantearnos este plan? Pues nos partimos de 4 ideas clave. La primera de las ideas, la inmigración extranjera, ha llegado y seguirá llegando para quedarse. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y va a seguir llegando, como luego veremos. La segunda idea clave, la diversidad cultural como una clave estructural que va a definir la sociedad vasca del futuro. O sea, va a ser esa diversidad cultural la que va a definir esa sociedad vasca del futuro. En tercer lugar, descartar la conceptualización de inmigración como un elemento coyuntural fundamental. Y todo ello nos obliga, como cuarta idea, a elaborar una estrategia de integración y diversidad de largo recorrido. En ese contexto, y como Gobierno, ¿qué nos tenemos que plantear? Entendemos que el plan tiene que entender a 4 retos fundamentales. El primero de ellos, la gestión de la diversidad en clave de ciudadanía. En segundo lugar, el acceso a derecho en pie de igualdad.
En tercer lugar, la construcción de una nueva cultura vasca producto del respeto a la diversidad, y todo ello nuevamente en clave de interculturalidad, como cuarta idea clave. Como decía antes, no partimos de cero, este es el quinto plan. Antes ha habido 4 planes. Se inicia con un primer plan vasco de inmigración en los años 2003-2005, creado fundamentalmente para dar respuesta a las necesidades de la acogida ante la llegada de volúmenes significativos de personas en situaciones precarias al país. Hay un segundo plan vasco de inmigración, el que abarca los años 2007-2009, elabora un contexto de crecimiento anual de llegadas de personas extranjeras acordes al crecimiento económico. Son años en los que hay bonanza económica, hay un crecimiento de personas extranjeras que llegan a nuestro país, y en ese marco se sitúa ese segundo plan vasco. Hay un tercer plan vasco de inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural. Como veis, este plan de los años 2011-13 ya recogía conceptos como ciudadanía e interculturalidad, que pone el foco en todas aquellas personas que llevan ya varios años en Euskadi. Ya se había producido un asentamiento de personas extranjeras en Euskadi, y por ello el foco se plantea ya en la ciudadanía y la convivencia intercultural. Y un cuarto plan, una estrategia vasca por la inmigración, que pone el énfasis en la gestión de la diversidad en clave de interculturalidad. También se vuelve a repetir el concepto de diversidad y de interculturalidad. En cuanto a las fases de elaboración de este quinto plan, el plan se empieza a fraguar en la evaluación del plan anterior, de la estrategia vasca, del cuarto plano estrategia vasca por la inmigración. Es una valoración de la estrategia que presentamos en el Parlamento el 31 de diciembre de 2017. Eso es lo que llamaríamos la fase 0. Es una fase en la que, bueno, entre otras conclusiones, se llega a ideas como la necesidad de dimensionar y situar adecuadamente el tema de la agenda estratégica como un tema estratégico en la sociedad, la gestión de la diversidad y el uso de la interculturalidad como factores de transformación social, o la necesidad de especificar el rol de los agentes que intervienen en el sistema. Todas estas son ideas y conclusiones que nacen de los distintos agentes que trabajan con la inmigración. Entidades del tercer sector, muchas de ellas estáis aquí presentes, técnicos de la administración local, técnicos de la administración foral y técnicos del gobierno. Simultáneamente a esta fase 0, o que vendría a ser la evaluación de la estrategia anterior, nos situaríamos en el cuarto trimestre de 2017. Se produce la primera fase de elaboración de este plan que hoy presentamos, que sería la fase de recogida y análisis de documentación y proceso de participación. Es una fase en la que se producen más de 40 entrevistas personales en profundidad con representantes y entidades, organizaciones e instituciones, y hasta 12 reuniones grupales que se producen en cada una de las comisiones del Foro para la Inmigración. Como sabéis, el Foro para la Inmigración es una de las estructuras, una de las herramientas que tenemos las políticas públicas vascas para trabajar temas relacionados con la inmigración, en el que intentamos también trabajar la transversalidad entre los distintos agentes y de los distintos departamentos del Gobierno, y esas reuniones se aprovecharon también un poco para trabajar, repito, tanto las conclusiones de la evaluación de la estrategia anterior como trabajar lo que iba a ser el germen de este nuevo plan que hoy presentamos. Ya en el primer trimestre del 18 hay una elaboración, se elabora un borrador del plan y se hace contraste del mismo, otra vez con 12 reuniones de contraste, y con todos y cada uno de los departamentos del Gobierno, diputaciones forales y UDEL. Entre los departamentos del Gobierno con los que se hace un contraste pormenorizado del texto está Seguridad, Vivienda, Educación, Empleo, Salud, Emakunde, Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. Y tengo que decir que yo sí que tengo que agradecer la participación de todos y cada uno de los departamentos del Gobierno, de todos y cada uno de las instituciones del régimen local y foral a las que hemos acudido, y de todas y cada una de las asociaciones a las que hemos pedido participación en el plan. Y tengo que decir también que, fruto de esa colaboración, todas y cada una de las medidas que voy a esbozar, porque sería imposible detenernos en el detalle detenido de cada una de ellas, todas y cada una de las medidas que están incluidas en el plan han sido
trabajadas y han sido consensuadas con cada uno de los departamentos del Gobierno a quien corresponde la acción. Con lo cual, bueno, estamos ante un plan que por lo menos está trabajado en el consenso y entiendo que por ello también va a ser más fácil y lo que va a facilitar mucho su puesta en práctica. ¿En qué contexto situamos el plan? Bueno, pues es evidente que la inmigración es una realidad presente y futura en una sociedad globalizada. Estas semanas hemos tenido noticias del drama que suponen los saltos migratorios africanos a la bahía de Melilla o tenemos noticias de los movimientos migratorios en Estados Unidos, ¿no? En el sur de América con destino a Estados Unidos y la polvareda que todo ello está levantando. Es también una idea clara que ha llegado y que seguirá llegando a Euskadi esta inmigración. Según datos provisionales del Padrón a 1 de enero de 2018, tenemos que la población de origen extranjero residente en la comunidad autónoma de Euskadi ha aumentado en 9.586 personas. Entre 9.000 y 10.000 personas durante los últimos años viene siendo la cifra en la que se produce un aumento de la población de origen extranjero en Euskadi. Esto supone un total de 206.175 personas de origen extranjero en la comunidad autónoma de Euskadi y lo que sitúa en un porcentaje de un 9,4% sobre la población total residente en la comunidad autónoma. Por provincias, Álava continúa siendo el territorio que tiene un mayor porcentaje de población de origen extranjero con un 11,3%, seguido de Guipúzcoa con un 9,5% y seguido de Vizcaya con un 8,8%. En este contexto, presentamos un plan con dos caras, la cara de la integración social y la cara de la perspectiva intercultural. Dos caras que van a seguir apareciendo en todos y cada uno de los aspectos que se vayan a trabajar en el plan. Un plan que tiene una misión, que es la de convertirse en el instrumento para reubicar la interculturalidad y la inmigración en un lugar central de la política vasca con vocación de proyecto presente y futuro de país, con una visión también, que es la de establecer líneas prioritarias y de acción encaminadas a la construcción de una sociedad vasca presente y futura, igualitaria en el acceso a los derechos ciudadanos, que facilite la igualdad de oportunidades de todas las personas que residen en Euskadi, más cohesionada, más solidaria con los más desfavorecidos, respetando en cualquier caso la diversidad de las personas y de las culturas. Un plan que descansa en 4 principios específicos y en 2 principios transversales. Como principios específicos, el principio de igualdad, derechos humanos y no discriminación, el principio de interacción, el principio de cohesión social y el principio de solidaridad. Y como principios transversales que van a dejar caer ese sirimiri en todo el plan, como nos decía Yenma, tenemos el principio de la perspectiva de género y el principio del euskera. El principio de la perspectiva de género, pues porque no podía ser de otra manera. En la inmigración actual son la familia y el sector servicios quienes reclaman la mano de obra, de forma que llegan a Euskadi más mujeres que hombres, que a su vez reclaman a otras mujeres y que reagrupan a sus familias. Si tendríamos que poner cara a la persona inmigrante en Euskadi, esta sería de origen sudamericano y mujer, porque son los dos colectivos que más abundan entre las personas de origen extranjero que están llegando a Euskadi. Un ejemplo muy gráfico lo tenemos recientemente con la inmigración de origen nicaragüense. 9 de cada 10 personas de origen nicaragüense que se están acercando a nuestro país son mujeres. Como consecuencia de ello, bueno, pues la atención a las medidas dirigidas a mujeres tiene una presencia muy relevante en el plan. ¿Por qué? Bueno, pues porque además el hecho de ser mujer supone que deban afrontar situaciones de discriminación múltiple, ¿no? Por una parte ser mujer, por otra parte tener origen extranjero, poca formación, distintos aspectos que se reúnen en ese concepto. Y el principio del euskera porque es imprescindible el conocimiento de nuestras lenguas si queremos llegar a una sociedad perfectamente cohesionada. El plan está estructurado en un objetivo general. El objetivo general no es otro que el de poner las bases para la construcción de una sociedad vasca de futuro cohesionada en torno a la igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía, respetando la creciente diversidad cultural y potenciando una convivencia en clave de interculturalidad.
a su vez tiene 28 objetivos sectoriales y un total de 102 acciones o medidas, que no sé si son muchas o no, pero cuando uno se pone a pensar cómo y cuándo las va a ejecutar, os puedo asegurar que sí parece ambicioso el plan. Estas acciones o medidas que no son otra cosa que pretender o manifestar cuál es la apuesta del Gobierno en la materia. Estas 102 acciones se diferencian o se clasifican en estratégicas, organizativas y programáticas. Como medidas estratégicas tenemos 11 y van a buscar fundamentalmente 3 objetivos. En primer lugar, reforzar el papel de la Dirección de Política Familiar y Diversidad entre los agentes que trabajan en el ámbito de la interculturalidad y la inmigración. Reforzar el papel de la dirección y buscar un liderazgo por parte del Gobierno no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que ha salido de las propias reuniones grupales y de las entrevistas personales que el equipo redactor ha tenido con todos y cada una de las entidades del tercer sector que aquí estáis, ¿no? El tercer sector y administraciones. La segunda idea sería generar un discurso político y reubicar la gestión de la interculturalidad y la inmigración en un lugar central y estratégico de la agenda y la acción política. Consideramos también que es muy importante ir incorporando el discurso a los mensajes que desde la política estamos y tenemos que lanzar. Y en tercer lugar, promover el empoderamiento y generar conocimiento entre los agentes que trabajan en este ámbito. Entre las medidas organizativas, un total de 15, pretenden 2 objetivos fundamentales. Por una parte, mejorar la coordinación y la sincronización del sistema de agentes que trabajan en el sector de la ciudadanía intercultural y de inmigración. Ahí tenemos, como hemos dicho, el tercer sector, la dirección con sus herramientas, Biltzen, Aholku-Sarea, Ikuspegi, los técnicos locales de inmigración, que por supuesto tienen un gran bagaje y que tienen mucho que aportar, entendemos, a las políticas públicas que se puedan desarrollar. Y, en segundo lugar, reforzar el rol del liderazgo de la Dirección de Política Familiar y Diversidad en este sistema. Y repito que ese rol, ese reforzar ese liderazgo, no es algo que nosotros hayamos echado a la mochila porque sí, sino porque vosotros y vosotras mismas nos lo habéis ido pidiendo a lo largo del proceso de elaboración de la estrategia. Entre las medidas programáticas, que son las que para mí no son más importantes que las otras, porque si no conseguimos que las organizativas y las estratégicas funcionen, pues va a ser difícil llegar a las programáticas, pero las que son más de tocar, que serían estas medidas programáticas, tendríamos un total de 76. Un total de 76 medidas que se dividen a su vez en 3 ámbitos prioritarios de acción de la labor de la dirección: en el ámbito educativo, el ámbito del empleo y la formación y el ámbito de la convivencia. Además de estos, hemos establecido otros 2 ámbitos complementarios de actuación, en los que estarían 3, salud, vivienda y el ámbito jurídico, y luego habría una serie de acciones agrupadas en un ámbito de actuación singular con colectivos singulares. Y esto tampoco lo hemos decidido nosotros, sino esto habéis sido vosotros en los que en cada una de las entrevistas y en el proceso de elaboración del plan habéis ido fijado cuáles eran vuestros ejes prioritarios de actuación y cuáles eran aquellos ejes más complementarios o subsidiarios de actuación. Entre las medidas del ámbito educativo tendríamos 7, que buscan fundamentalmente 3 objetivos. Voy a señalar las más importantes. Garantizar el desarrollo integral y el éxito escolar de todo el alumnado, haciendo realidad los principios de inclusión, equidad y excelencia. Lograr un mayor equilibrio, cohesión social, interculturalidad y convivencia en nuestros centros educativos a través de una escolarización inclusiva. Y sensibilizar y formar a los distintos colectivos que trabajan e interactúan en todo lo relacionado con la gestión de la interculturalidad. En el ámbito del empleo y la formación tenemos un total de 13 acciones o medidas que van dirigidas a sensibilizar y formar a los distintos colectivos que trabajan e interactúan en este ámbito en todo lo relacionado con la gestión de la interculturalidad. Bueno, esta es una medida que se repite, como veis, en todos los ámbitos. Mejorar la accesibilidad de las personas de origen extranjero a los procesos y protocolos de orientación laboral. Mejorar también la accesibilidad y reducir los obstáculos a los que tienen que hacer frente las personas de origen o ascendencia extranjera para acceder al mercado laboral. Y ampliar y mejorar la oferta formativa dirigida a formar y reciclar a personas de origen y o ascendencia extranjera. Entre las medidas programáticas que abarcarían el ámbito de la convivencia tenemos un total de 19 medidas que buscarían fundamentalmente
mantener y mejorar las ayudas destinadas a la acogida de personas de origen extranjero, reforzar la presencia en el ámbito municipal, apoyando a las corporaciones locales en el mantenimiento de la red del personal técnico municipal, sensibilizar el conjunto de la sociedad vasca en todo lo relacionado con la adquisición de competencias interculturales en lucha contra el racismo y la xenofobia, contra la discriminación y contra los estereotipos y perjuicios hacia las personas de origen extranjero y la diversidad lingüística, y arbitrar medidas y acciones proactivas encaminadas a la visibilización de la interculturalidad en la sociedad vasca, el entendimiento y el respeto a la diversidad cultural de nuestra sociedad. Ya como ámbitos complementarios en el ámbito de salud tendríamos 3 acciones y o medidas encaminadas fundamentalmente a sensibilizar y formar a los distintos colectivos que trabajan e interactúan en este ámbito. Como os he dicho, esta es una medida que afecta a todos los departamentos. O sea, en las jornadas del año pasado recuerdo que entre el público una de las personas refería que no se sentía bien tratado por la Administración, ¿no? Que se visibilizaba mucho su situación de extranjero cuando se acercaba a la Administración y que había una falta a la hora de la Administración a la hora de tener cierta sensibilidad al recepcionar su petición, ¿no? Bueno, eso hace que en todas y cada una de las acciones de los departamentos hayamos incluido esta acción que tiende a sensibilizar en los distintos colectivos que trabajan y interactúan todo lo relacionado con la gestión de la interculturalidad. Y también en salud estaríamos por velar para que la población de ascendencia, origen o nacionalidad extranjera acceda a la atención sanitaria desde una perspectiva intercultural y, por supuesto, en igualdad de condiciones con el resto de la población vasca. En el ámbito de la vivienda, 5 acciones que buscan fundamentalmente sensibilizar a los distintos colectivos que trabajan e interactúan en ese ámbito. Se vuelve a repetir esa acción. Facilitar el acceso a la vivienda de todos los colectivos de personas de ascendencia, origen y o nacionalidad extranjera en igualdad de condiciones que el resto de la población vasca. Como esto no es suficiente, pues sabéis que recientemente desde la red Eraberean se ha promovido una campaña que precisamente lo que busca es facilitar, sensibilizar a la población para que esta medida pueda llegar a buen puerto. Y en tercer lugar, tercer objetivo, evitar las concentraciones y segregaciones residenciales en promociones o edificios sociales promovidos por la Administración vasca. En el ámbito jurídico tendríamos 3 acciones o medidas tendentes, otra vez, a proporcionar una asistencia jurídica gratuita y calidad a las personas de ascendencia, origen o nacionalidad extranjera en relación a sus derechos y deberes, proporcionar un apoyo jurídico a la Dirección de Política Familiar y Diversidad en relación a la Ley de Extranjería y derechos y deberes de las personas de origen, nacionalidad extranjera y garantizar el acceso real de la población de origen o ascendencia extranjera a los recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la población vasca. Luego hay un apartado dirigido a colectivos especiales, hay un total de 26 acciones o medidas, que fundamentalmente quieren tender a conocer y describir colectivos o grupos de personas de origen o nacionalidad extranjera con mayores dificultades de integración e inclusión social, apoyar financieramente a entidades y organizaciones que trabajan con colectivos de origen o nacionalidad extranjera en situaciones de singular problemática, disponer de información de calidad de estos colectivos mediante el trabajo y la divulgación de diferentes estudios en cada uno de los colectivos y estudiar el establecimiento de acuerdos con consulados extranjeros a fin de agilizar la respuesta en casos de especial y excepcional vulnerabilidad. Todo esto nos da una memoria económica que cuenta para los 3 ejercicios con 13.395.239 euros y además se han previsto dentro del plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración del 5º plan una herramienta que también ha sido solicitada por todos quienes han participado en la elaboración, que es herramientas de seguimiento y evaluación. Y hemos previsto 2 formas de revisión y seguimiento. Por un lado, una revisión anual que nos ha de servir para establecer nuevas medidas correctoras, plantear nuevos retos, una revisión que vamos a intentar trabajar por medio de las comisiones del foro. Las comisiones del foro van a tener esa función también de hacer seguimiento de cómo se van desarrollando el plan. Y en segundo lugar, mediante una evaluación final a través, como se hizo con el plan anterior, de un informe que recoja el grado de abordaje
de las acciones con base en los indicadores establecidos. En cualquier caso, bueno, con el plan Euskadi entendemos que promueve su cohesión social, la solidaridad con los distintos colectivos socialmente más desfavorecidos, respetando en cualquier caso la diversidad de todas y cada una de las personas y culturas y potenciando un contexto de interacción social y positiva. Y bueno, por mí, pues eso es todo. Eskerrik asko.